Vuelvo al podcast después de una parada de casi un año y la verdad es que siéntome un poco raro. Y no lo digo porque lleve ya bastante tiempo en sin facelo, dígolo porque esto se llama Esto non lo venaide y voy a ir a hacer esto a un bar que está petado de xente. Yo soy una persona pertímida. Bueno, pertímida non. Ahora se dice que tienen ansiedad social, que suena mucho mejor. Porque ahora para las cosas no vale cualquier nombre. Ahora hay que ponerlos nombres guays, nombres que suenen bien detrás de un hashtag. Hashtag tímido, no tiene punch, no tiene gancho. Hashtag ansiedad social, de puta madre, vas petalo, tiembla y bye. Y pasa con todo, y increíble. ¿Sabéis, por ejemplo, este rapaz que te hacía la vida imposible en el colegio? Sí, hombre, el que te robaba el bocadillo, que te insultaba, que te pegaba. Ese que ahora trabaja de policía local en tu pueblo. Bueno, pues lo que hacía no era puteate, y era facete bullying. Que a mí la verdad es que eso de bullying a mí siempre me sonó más a ese típico deporte que nada más que ves en las Olimpiadas. A ver, ¿qué hay esta tarde? Pues dan judo a las 12, a las 3:30 y tiro con arco, balonmano a las 4. Y güey, que a las 5:30 hay bullying, y ahí tenemos posibilidad de medalla que mandamos a 2 usuarios de Twitter y al Xocas. Que falando de Twitter, en antes, cuando dibes per ahí con la bandera de España col pollo, alzando el brazo y diciendo que con Franco se vivía mejor, antes, en un alarde de originalidad lingüística, llamábente facha. Ahora no, ahora llámente nostálgico. Pero vamos a ver, ¿por qué usáis la misma palabra para esta gente que para mí cuando me da por jugar con la Game Boy al Super Mario? Que lo único que tenemos los dos en común es que los dos usamos a un simple fontanero para salvar a la realeza. Eso sí, los dos mandesetas hasta arriba. Y en cuanto a la ansiedad social, pues hombre, pues lleva un problema sobre todo para seres simples como por ejemplo ir al supermercado, ¿no? Yo envidio al comprador de supermercado pro, al que va con la lista de la compra en la mano, que sabe los productos de oferta cuando cambia la oferta, va con la monedina de plástico para el carrín, porque hay monedines de plástico para el carrín, tiene preparada la su propia bolsa del supermercado, a suego con el supermercado, por supuestísimo. Que luego estamos la gente como yo, que no sabemos por dónde andar ni en el supermercado, ni en la vida, y por supuesto en sin bolses. Yo siempre pienso que no me va a hacer falta bolsa y al final siempre acabo diciendo, nada, dame una bolsa. Que en mi casa ya entraron más bolses de supermercado que gente. Aunque peor y lo de Dani Sancho, que lo que más entró en su casa fueron bolses de supermercado con gente dentro. Esto non lo venaide. Güey contigo Astur. Sergio Ruiz Sánchez, a.k.a. Tico Astur, muy buenas. Pues muy buenas, ¿qué tal, tío? A ver si soy a leer tu currículum, Camarero, conductor, cómico. Voy a decir creador de contenido, que eso siempre mola. Eso es muy ambiguo. Eso es como ahora los bares que pone, en vez de cocinero, pone restaurador. Restaurador, que puede ser un cuadro. Te hace un sillón, como unas croquetas o unos chipirones afogados. Dices, yo soy restaurador. Y bueno, pues, perfecto. ¿Como o me siento? Tengo un chipirón hecho a madera, tallada como de la de Vox. De Vox, que es un partido político. Sí, Vox. Con J aspirada. Bueno, y ahora, aparte de todo esto, no sé si decirte empresario también. Empresario no, porque no tengo ningún ayudante de cómico, que es lo mítico de la hostelería también, que en vez de ser camareros hay mucho ayudante de camarero. No sé, hay un camarero en España que tiene 80 millones de ayudantes, es como Gru, van todos detrás de... Que por cierto, también te quiero decir una cosa, ¿sabes el tío este que va con la bandeja así, con permiso caballeros, y va sirviendo un cacharro, que igual tira 5 kilómetros con la bandeja, ¿sabes, no? El tío este de la corbata. ¿Te imaginas así trabajando en Trastur? La pila de kilómetros que iba a hacer para nada, para que llegue para allá y diga, esta pucharra de sidra, me cago en... Sería una putada. Depende, Terrastur al final y para los madrileños. Bueno, en realidad Terrastur dentro de poco va a ser Asturias entera. Va a ser, bueno, sí. Si siguen estirando las terrazas, va a ser el camarero con el Google Maps para ver dónde queda la... Entonces, empresario no te mola. Empresario no, yo creo que... O sea, estamos en el Percebe Bar, ¿vale? En la cafetería del Percebe, lo que es la promotora que tenemos Pablo Huerta y yo.
Pero Pablo siempre va un poquitín más allá y lo que hizo fue dejar su curro, hacer que su madre deje el suyo y montar una cafetería en torno al Percebe. Cosa que a mí me viene guay porque la gente piensa que tengo más de un negocio y piensa que soy rico, pero luego me ven los calcetines del Springfield y dicen, para. Bill Gates tampoco iba muy... Sí, ¿eh? Bill Gates no, pero sí que es verdad que cuando empezamos con el Percebe Comedy, yo le dije a Pablo, digo, hay que alquilar un garaje. Porque todas las empresas funcionan desde un garaje. Y decían, no, un barrio, un garaje, tío, pues metemos un coche para que parezca un garaje, porque si no... Pierdes en un garaje. El auténtico sueño asturiano, de empezar en un garaje y acabar en un hórreo. ¿Y por qué el Percebe? O sea, ¿por qué el nombre? Vale, te cuento, el Percebe, en pandemia, mis primines pequeños de casa estaban jodidos porque no podían salir de... Si se puede decir jodidos, ¿no? Si no, pues estaban muy jodidos. Y no podía salir de casa y estaban todo el día ahí. Entonces yo me inventé la historia de un Percebe que era nazareno, pero es un Percebe que vivía en Valladolid. Y tenía muchos amigos, pero claro, no se podía ir a ningún lado porque estaba en una piedra. ¿No? Entonces yo le decía, mira, peor está el Percebe que vosotros, porque este no se puede mover, tiene muchos amigos, sí, pero no puede salir de la piedra, está jodido. Y en base a eso y la cantidad de cosas que fumé en pandemia, de ahí salió el Percebe, le fui dando un poquitín de forma y cuando empecé a curar otra vez de verdad, cuando fuimos todos mejores, Sí. cuando hombre, somos mejores, o sea, jodemos más, nos chivamos más de la gente, somos más insoportables, mejoramos. ¿En qué aspectos? En los malos, pero mejoramos. Entonces cuando yo salí de ahí y empecé a trabajar, sí que me gusta mucho la comedia, llevo años haciéndola y aquí en Asturias nunca había nada de comedia, entonces me dediqué a programar un par de locales donde conocí a Pablo y lo llamaba el Percebe como promotora, ¿no? Porque le tengo mucho cariño al puto Percebe. Es algo que al final fue un dibujo de tarde de pues, hierba y toblerones y le tengo mucho cariño y le llamé Percebe por eso, porque al final es un proyecto que creo que funciona, es un nombre atractivo de cara a que no es Comedy Club o Asturias Comedy Club o Comedy Club Gijón o tal, te quedas con ello rápido y la prueba está en que mucha gente de Madrid, muchos cómicos de Madrid, si tú bajas allí y les ves, ¡hostia, los del Percebe! ¿Sabes? Te quedas muy rápido con eso. O sea, ya llegasteis hasta Madrid, hasta la tierra prometida de los asturianos. De la libertad. O sea, tierra de libertad y cafés a 3 euros. Llegamos allí, ahora tenemos programando lo que es la cafetería en sí, que tenemos ya programación hecha, no me la sé porque soy un desastre, pero tenemos programación ya para toda esta temporada. Programamos en el Centro Municipal Integrado de Pumarín también, en el teatro, con 350 personas. De hecho, hoy miramos 5 o 6 fechas para cerrar también. Y luego tenemos el Umami, que es un recinto de show cooking, de esto que Frank, que es el dueño, te enseña a hacer yosas. Y aprovechando que tienen espacio, pues también hacemos ahí pues varios eventos que estarán próximamente en nuestras redes sociales. El Percebe Comedy, Percebe Comedy Café, el Percebe Comedy y Tipas tú. El vago que esté editando, que lo ponga ahí abajo. Sí. Pero bien, lleváis un año entonces, porque si hicisteis un aniversario del local hace relativamente poco, ¿no? Pues no te voy a engañar. Entonces no te voy a contestar. Porque no sé muy bien cuándo se hizo, pero yo creo que fue junio o por ahí. Y estuve yo aquí, ¿eh? Pero fue junio, mayo, por esa... Sí que es verdad que llevamos con el Percebe ya un año y... Sí, que es lo que... Y un año y medio, casi. Empezamos en el Balance, que es un local de aquí de Gijón, que me gustaba mucho porque yo cualquier local que haya que bajar escaleras, es que debajo algo... Tenía un rollo y es verdad que ya era algo... Algo te espera. Sí. Me gusta mucho La Salvaje en Oviedo, pues si quieren hacer algo, porque también nos viene bien de cara a ampliar un poquitín de territorio, pero a mí ese rollo de exclusividad, de que la gente esté en la calle y tú tengas que bajar por una escalerina para ver qué se cuece ahí, a mí me gusta. Aquí no puede entrar cualquiera, esto ya... Claro, o aquí o Morralla o el Café Gijón. ¿Sabes? Lo mismo encuentras a José Sacristán que a Tinín, el de Olloniegu, vendiendo una papelina. Que es un poco lo que pasa en el Toma 3 en Sison, ¿no? Sí. Oye, en el Toma 3 tengo yo una muy guapa que fui a actuar una vez con... Bueno, fuimos a un micro abierto, Fran Estrada, que el profesor Estrada. Bueno, aquí también, pero digo en el... Sí, no, aquí está a tiempo. En el podcast está y yo la verdad que le tengo muchísimo cariño porque... Bueno, por cosas que luego os voy a contar. Fuimos al Open de allí los dos
pensando que bueno, que íbamos a un open de comedia tal, y entre uno que sabía tocar la guitarra, otro que sabía hacer poemas, otro que eran poemas feministas, otro que hacía, no sé, tocaba canciones solamente con un bajo. Y nosotros estábamos como los paisanos en el Alcampo cuando no se podía nada más que ir uno a comprar, que la mujer lo mandaba a él. Perdidísimo. Dios, ¿y qué digo yo aquí? Y decía a tono, no, di algo que haga gracia. Digo, pero si acaban de contar un poema de una mujer que se mató en la mar. ¿Cómo? ¿Sabes? ¿Cómo? Esto enlaza muy guay con un proyecto que tuve hace años que se llamaba Comedia al Rescate, que yo hacía por bares de Asturias. Al final fueron casi 20 y pico locales en Asturias que yo recaudaba fondos para arreglar el barco de Open Arms en la Itamari, para rescatar refugiados en Siria. Yo tenía a Lara y a Kobe, que son dos colegas que voy a ver mañana y posiblemente me emborrache con ellos, y me dijeron, hostia, ¿qué podemos hacer para financiar esto y tal? Digo, Comedia al Rescate. Hacemos eventos en el Triskel aquí, en Faeu, en el Chío de Faeu, en Llanes, en Langreo, por muchos sitios. Hicimos mogollón, recaudamos mucha pasta, pero el marketing estaba muy mal hecho. O sea, la imagen de marca era muy mala. Porque Kobe dijo, mira, vamos tú y yo les doy una charla de por qué hace falta financiar estas cosas y luego sales tú. Y luego sales tú haciendo jajajaja, como hace Ignatius. Lo que pasa es que a él se le iba de las manos y llevaba trocinos de lancha. Contaba, por ejemplo, hoy han muerto 50 niños en el Mediterráneo, no sé qué, hoy 50 mujeres quedaron tal, hoy 100 y pico refugiados, y ahora Tico Astur. Se la peña con la lágrima, pensando en puta sociedad de mierda, primer mundo asqueroso, estado fallido de Israel. Y yo luego allí, pues, ¿sabéis que a Cristiano Ronaldo le llaman el bicho? Y a Leticia Sabater. Y lo replanteamos así hasta el punto de decir, bueno, llegamos a 3.000 euros y paramos. Oye, no, pero el proyecto está muy guay, no sé si seguís con ello, ¿tenéis algo parecido todavía? Es algo que está como las neveras de Avatar, que están ahí, está en cuarentena y estoy esperando a que haya una catástrofe. No, es coña. Estoy esperando a que se entienda bien la comedia. Yo creo, a que no la gente no entienda que por hacer comedia por un acto de estos esté banalizando el dolor de la gente, que muchas veces pasaba. Que tienes que explicar por qué a través de la comedia querías financiar algo que sobre el papel y bueno, y sobre la vida es una tragedia. ¿Y por qué iba yo a hacer gracia? No, porque si no lo hago yo la gracia, tú no vienes y el local no paga. Y, ¿sabes? Mucha gente le costaba mogollón entender por qué banalizabas la... Bueno, o se hacía la paja mental de que tú estabas banalizando el sufrimiento para luego lucrarte tú. Y era como, no, hombre, todo. Yo pagaba mi gasoil, mi estancia, mi tal, me lo pagaba yo todo y los 150 o 200, depende del local, me iba todo íntegro para la asociación. Y ahora estás contándome esto y estoy pensando, no sé cuál es la asociación que tiene Pepe Viola. Fronteras, sí. Entiendo que ese rollo adaptado, porque Pepe Viola y todo más físico, pero adaptado al monólogo. Yo es que me quería ir a Lesbos, a la isla de Lesbos. Quería ir porque a raíz de Kobe, de Lara y de Carlos, que es un bombero de Langreo, que son 3 putos cielos, se me ofreció la oportunidad de poder ir ahí a hacer algo. No sé muy bien el qué, pero yo qué sé. Carlos, por ejemplo, iba a poner saneamiento y baños portátiles para campamentos de refugiados. Kobe iba de rescate, porque Kobe es un puto jefe de esto, y Lara iba como coordinadora de ONGs, que es lo que mejor se le da. Entonces, como yo no podía ir porque también trabajaba en hostelería, entonces la hostelería es un dementor que te chupa el alma y se lo entrega al empresario. Y yo digo, pues entonces si puedo ayudar desde aquí, pues de puta madre. Y la mayor ilusión que me hizo fue ver a Lara en las playas de Lesbos entregándole una camiseta de Comedia Rescate a un chico que acaban de rescatar. Y a sacar pecho, que la gente piensa que la comedia... Mira, hoy contaste yo una anécdota que me pasó con Santi precisamente. Había otro grande, ¿eh? Alguien... Otro grande de la comedia, ojo. Grandísimo en todos los sentidos, además. Sí, menos en el pelo. Lo demás es enorme. Y no oye David Rionda, aunque mucha gente lo piense. Otro que tengo mucho cariño y amorillo, tío. Que los tengo abandonados y desde aquí... Es que sabéis cómo soy, tío. Están invitados también, a una entrevista. Ah, vale, pensé que iba a tomar algo entonces. No, yo no, porque aquí tendría que pagar yo. Entonces, ¿estáis invitados a venir?
Sí, antes yo tuvimos, no sé si fue con alguien que nos pasaste, no fue con, esta no fue con alguien que nos pasaste tu teléfono. Santi fue a hacer comedia al rescate por mí a Langreo con Malvarea. Este tío, los acuerdos de este hombre nos quería que hiciéramos 1 hora de monólogos. Ni Santi ni yo tenemos material a 1 hora y no creo que nadie, salvo que sea súper conocido, aguante 1 hora, ni la gente aguante 1 hora. Ya. Entonces dijimos, no vamos a pasar de media hora que ya llegue. Y el paisano, que es también un empresario o algo así, dice, bueno, no pasa nada, hacéis media hora, en la media hora restante salgo yo a meterme con la gente, que seguro que... Claro, el toro embolado. Claro, sí, porque es así de fácil la comedia. Sí, a veces mucha gente. Sí. O sea, yo la idea de actuar en Llanes ya no la llevo a cabo porque tú me viste actuar alguna vez. Sí. Tú viste el perfil de personaje que llevo. Entonces la gente piensa que yo cojo, me zumo media caja de mouse, 7 gramos de lo que sea, y dicen, ¡hala! Y ahora que entre la China. Y entras tú allí, a ver, entonces, más que nada por el qué dirán o por el ayer vi a Tico haciendo eso, vaya como iba y tal. Ya prefiero ir a sitios que no me conozcan, aunque lo piensen lo que hago eso, pero que no me conozcan antes que ir a... Que no lo escuche mi madre. O sea, cualquier cosa importante en la vida mía es ¿qué pensaría mi madre? Mi padre también, pero sobre todo mi madre, que es la que tiene la mirada más... Suelen ser las que tienen la mirada... Sí, mi padre es... Adora. Bueno, pues la liaste, vamos a ver cómo... Madre es... ¿Mata? Y mira, te juzga. Con la alpargata. Voy a decirte la verdad, el ranindad de la alpargata, a ver qué opinas tú como cómico. ¿No te empieza a cansar ya? Me cansó en el 94. La alpargata ya es... A mí no me dieron alpargata, debo ser raro. A mí me daban así. O sea, Sí. no me puedes pegar que no llevas alpargata. No duele, ¡pah! Sí que duele, mamá, sí. Pero sí, hay cosas que son cíclicas. Que igual lo de la alpargata de este año se lleva mucho. En 2 años es como barbecho, dejan de hablar de ello y luego al 4.º año empiezan, o el 3.º empiezan otra vez. Es como en los aeropuertos, o sea, cada 2 años hay una noticia de que encontraron a una vieja de 90 años pasando cocaína. Esos 2 años que pasaron sin hablar no quiere decir que ninguna señora haya pasado sin cocaína por la tal, pero ahora está de moda otra vez volver a decir, ¡hostia, la vieja! Hay una paisana con cocaína, ¿sabes? Y lo de las alpargatas igual, es como lo explotamos mucho, a ella no hace gracia, lo dejamos un poquitín, no lo descartamos. Llegará un momento... Que no me ve y luego llega el momento en que dejen de hablar de que Leticia Sabater es bizca, ¡ja! Y aparece la alpargata. Y... Hostia, es que Leticia Sabater tiene todo. Tiene limen, tiene queye bizca, tiene... Lo que no tiene es música. O sea, Leticia Sabater tiene que es Leticia Sabater. O sea, Leticia es la beluga lo tiene, dicen que del gochu se aprovecha todo. Leticia Sabater en torno a comedia, no la quiero llamar gocha, que bueno, eso vaya a cada uno. En torno a comedia se aprovecha todo. Desde esos abdominales que tiene pintados con Rotring hasta esa mirada que tiene de haber estado en Vietnam 4 años y otros 5 en Siria. Lo tiene todo. Pero también creo que yo creo que, y si lo quieres poner titular, Leticia Sabater es la persona más lista que te puedes echar a la cara. Voy a estar de acuerdo y todo. Fíjate lo que te digo. Porque dice, tú te eres de mí, pero es que hago bolos por 12.000 euros. Tuvo va poco en Blimea, me parece, y acabó petado. Bueno, Blimea petase un poco, pero... Ya, pero lo que cobra esa señora, aunque no esté petado... Pues más que Bertín Osborne. No puedo hacerlo. Hombre, Bertín Osborne también juega... Bertín Osborne juega con un hándicap que yo le llamo el reloj de arena. Sabes que al tener gente ya de 70 para arriba... el año que viene dice, volveré, y todo el bueno, yo igual, igual yo no. Y en la comedia, Tico, ¿cuál y el to mayor crítico? Yo. No estaba esperando esa respuesta, pero a tope. Yo siempre, o sea, yo no... Tengo a Huerta, por ejemplo, que Huerta no me lo dice directamente, pero sí, yo cuando actúo y está él, sé lo que no entra. Ya llegasteis a ese punto, de amor, humor. De amor, ¿qué cojones? Humor, no, yo a Huerta le quiero muchísimo y sí que tengo mucho... Sí que cuando él actúa,
hay veces que ¿sabes la mítica escena de película que está el enamorado en un lado, el otro en otro, la sala llena y de repente desaparecen todos? Sí. Y nada más que está, pues a mí con Huerta me pasa, a él conmigo no. Porque el cabrón igual está mirando para arriba. Pero yo hago algo que sé que va a ir chirriando y le miro. Si veo que se medio ríe, digo, esto para adelante. O sea, si Huerta me da pie, pero el mayor crítico de todo soy yo. Porque tampoco, tú cuando actúas no tienes la percepción real del público. Mira, hago así como si... Estoy como José Sacristán aquí ahora mismo, comiéndome los huevos yo solo a mí. Es que soy tan bueno que cuando hay gente, que nunca hay gente, pero cuando tú estás actuando, dependes mucho de tu estado de ánimo. Sí. Y yo tengo veces de haber salido y decir, madre mía, y llegar a la gente y decir, hostia, tío, de puta madre, ¿qué tal? Digo, pero si no se ría nadie. Coño, ¿cómo que no? Y luego ves el vídeo y te das cuenta del feedback. Sí. Pero tú empiezas a... Igual también por cansancio, ¿sabes? Igual coges y... Por eso no me gusta tener texto escrito. Porque si me gusta, que luego hablaremos, me imagino, de ello, si tengo texto escrito, es como ahora que me tengo que ir de Gijón para Llanes, que digo, hostia, te voy por Colunga. Si voy con texto escrito, voy y no sé qué tal, llega un punto en que ya lo interiorizas y solamente lo escupes. No lo sientes. Justo iba a preguntarte por eso, que hay un porcentaje, cuando debe actuar, a mí lo que más me flipa y me llama la atención, ese porcentaje improvisación-guión, que improvisación es mucho más alto que guión, me da a mí la sensación. Y a todos. y a todos. O sea, yo, el otro día que actué aquí, venía con las cosas apuntadas en la pierna, porque conduciendo no puedo andar con una libreta, y venía apuntando en la pierna cosas y tenía que agacharme y leer inputs, pero inputs no en plan algo desarrollado, sino que miré y leía ITV. No me gusta llevarlo escrito, uno, por falta de disciplina, porque yo puedo ser la persona más anárquica desde Buenaventura Durruti. tengo, de hecho, José Mangosta, que es de Salamanca, un cómico que lo conocerás algún día, que es un muy buen tío, dice que yo la cabeza la tengo como un coche en Faluya. ¿Sabes? Que va por andando, el que no sabe muy bien por dónde. Porque yo creo que si haces algo, en plan esto, no trabajo, porque al final el trabajo te da un dinero o te da unos emolumentos, pero si haces algo que te gusta, o haces algo porque te gusta, creo que al que antes tiene que sorprender es a ti. Por lo menos sentirte cómodo. Sí, yo veo mucha gente que, y sin criticarles, por supuesto, sin criticar a nadie, para nada, pero veo mucha gente que... pam, 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 remate, pam, pam, ¿sabes? Y el público ya está muy acostumbrado, no es como antes, está muy acostumbrado a ver comedia. Sí. Entonces la gente ya espera el remate. Si lo haces más tarde, la gente se enfada, y si lo haces antes, la gente la descuadra. Es como escuchar cantar a Kiko Rivera. Que te descuadra. Que te descuadra siempre. Dices, ahora, no. Y va con esos dos ojinos que tiene, que parecen 2 puñaladas un tomate, que tiene ahí pequeñino. Y a mí me gusta sorprender, y a mí. Porque, hostias, si no me sorprendo, o sea, si me aburro. El otro día estuve aquí y tenía el coche aparcado, como siempre, ahí en doble fila, y mientras que yo estaba actuando, llegó la policía local a multarme. Y siempre me dice Pablo... Sorprendió, claro. A todos, porque al final salió uno del público con las llaves de mi coche a mover el coche. Y lo movió, después de convencer a los locales, y de lo que la aparcó me vino para aquí y me dijo... Lo peor no es que te libré de la multa, lo peor es que llevo 3 cacharros y si para mover el coche me llegan a pedir a hacer soplar, me multan a mí, cabrón. Chúpate esa fuera del baus, eso es una performance. Ni la cubana ni nada. O sea, esas performances de tal. A mí me gusta eso. Ese brilli que tienes cuando vas contando algo y no sabes dónde va a acabar y de repente dices, esto... A ver cómo entra, como aparcando de oído, a ver si choca con la acera o con el coche. Claro, y muchas veces hay un fu y un jo, ojo lo que dijo, que digo, hostia, a mí cuando la gente empieza a dudar si reírse o denunciarme, digo, voy bien, ¿sabes? Pero en el momento en el que sé cuál es el remate, me aburro. No sé... Yo creo el mayor consejo que me dieron en Xamás para hacer comedia y me cambió la forma de hacerlo fue diviértete. Claro, porque tú ten en cuenta que
según lo concibo yo, que yo no soy nadie en el mundo de la comedia, pero según concibo esto, yo creo que el 80% de lo que vendes es el personaje. Luego el 20% el texto. Pero es que lo ves también en la tele, joder. Tú ves a Vicente Vallés, el de Antena 3, dar las noticias y te lo crees. Por lo que dice, no. Por la actitud que dice, y Pablo Iglesias tocotó, ¿sabes? O Cataluña tocotó, y te lo crees. ¿Os ocupa eso? Y claro, si no fuera porque cuenta más el personaje que el acting, hay ciertos partidos políticos que no tendrían lo que tienen, porque son mucha imagen y poco contenido. Entonces a mí me pasa aquí igual, yo creo que tengo mucho más que mostrar. Yo si me sorprendo yo, te vas a sorprender tú. Si yo sé lo que tengo que decir, yo no sé si tú te vas a reír. Como dice Bejo, a veces lo barato sale caro, pero siempre lo caro sale caro. Entonces si yo sé que tú te vas a sorprender, pero yo sé el remate, a mí ya me va a frenar, porque si tú no te ríes cuando yo creo que te vas a reír, digo, y ya voy a estar 2 minutos, ¿y por qué no se rió? Y salgo mal. Si yo no sé lo que va a pasar, de hecho, lo que más mola es la mirada cómplice con un espectador, de hacer, madre mía, la que acabo de soltar. O sea, en Vitoria, actuando una vez, les dije a la gente, digo, creo que somos 200 personas hoy aquí. Esto para Ortega Lara es mucha gente, es poca. ¿Cuántos fulos cuadrados mide este? Y la gente, obviamente, empezó hasta que uno hizo y aplaudió, pero ahí la tiré. ¿Y sabes este perfil de Instagram que se llama Piedras Tirar? Que tú lanzas una piedra y no sabes qué va a pasar. Pues eso es para chistes vomitar. Y lo tiro y puede sonar boom, Puede salpicar. o puede no salpicar y llegar y no tal. Y eso me flipa. Estás en una montaña rusa, no, ni siquiera montaña rusa. Una montaña rusa, sabes. Conduce Ortega Cano. O sea, no estoy enganchado a un rail. Voy loco. Y eso se nota mucho cuando... Bueno, mira, ahí viene Huerta, ahí viene mi socio. Eso engancha mucho cuando la gente tampoco sabe muy bien dónde vas a acabar. Porque no lo sé ni yo. Te preguntaba antes, por cierto, lo de los críticos, porque yo creo que aquí tienes uno muy duro. Creo que te ha quitado Aquí se me ve. un prodo. Este es el ven, leño, ven aquí. De hecho, no quiere venir porque Está cojonado. hoy está enfadado. Tú mira cómo son y por qué no tengo yo hijos. Porque hoy le prometí monte por la mañana, ir a comer por ahí, luego ir a la playa, llegué a Gijón, llueve, y está enfadado, está de bajón. Antes le pregunté cosas, le pregunté, le digo, ¿qué? Vámonos, y me miraba como, ay, déjame. ¿Sabes? Y la verdad que crítico no sé, pero apoyo mucho. Apoyo es lo más grande que tengo y tendré nunca. Hombre, no te hacen unos vídeos porque, a ver, no te lo quería decir así, pero róbate el protagonismo. La mitad de los likes de seguro que son para él. Si tú ves vídeos míos de Instagram de hace 6-7 años, todas las promociones de bolos que hacía, los hacía con leño porque quería yo, pero porque era una condición sine qua non para la gente. O sea, quiero que vengas a actuar, quiero que tal, y que hagas un vídeo, pero hazlo con leño, si no, no actúas. Y era como, ¿pero quién quieres que vaya? ¿Quién quieres que vaya? ¿Él o yo? ¿Sabes? Si es que no va a hacer nada. Y luego el cabrón le flipa la cámara. De hecho, cuando lo adopté, porque Leño tiene 8 años y medio, lo adopté hace 7, va a hacer ahora en octubre. Le llevaba con una mochilina, que llevaba los cables, no, llevaba el micro en la mochila y los cables enrollados al cuello. Y yo llegaba a los locales y decía, ¿se puede entrar con perro? Y decían, sí. Y vámonos, niño. Y venía el niño con el tal y se pasaba la hora y media, 2 horas, 2 horas y cuarto, que ya sabes que lo mío es muy laxo, sentado delante de mí así, mirándome como diciendo, a ver si recogemos ya, que me tengo que lamer la pija y hay mucha gente y me da un cuarto de la Virgen. Y estuvo ahí desde el principio y la verdad que no tanto como crítico, pero como apoyo. Llevo sin verlo 10 días y ayer dormimos juntos, hoy estamos todo el día juntos y la verdad que es la hostia. Esta pregunta ya es muy importante. Como dúo cómico, ¿quién de los dos sería José Mota y quién sería el otro? Acabo de darme cuenta que mi humedad por donde pueda salir. Tampoco creo yo que sea muy, muy difícil saber quién tiene el humor inteligente
y quién es un toro con 2 lanzas pegadas aquí en el lomo. O sea, él posiblemente sea el que cuando estamos en casa a altas horas que llego y después de haber hecho buenos trabajos, ahí sí que me juzga. Actuando no, pero cuando llego a casa, que yo no suelo salir de fiesta, pero bueno, tampoco es... No me apetecen los brulos, mirantes así. No, pero es porque tampoco es óbice el salir y llegar a las 5 de la mañana, puedes llegar a las 3 de la tarde con una tajada de la Virgen. No es esa gente que dice, no, o sea, yo no salí, llegar a las 10. No, bueno, da igual, pero llegaste a las 10, pero como llegaste. Puedes beber alcohol a cualquier El cura de mi pueblo a las 2 de la tarde está loco, va loco y luego duerme a las 6. Pero llegar y verlo, y esa mirada de... ¿En serio? Un martes me va a dormir. Pum, y tumbase sí que te pone en tu sitio, ¿eh? Sí que dice, hostia. Te manda Totalmente. O sea, ahora, por desgracia, por temas de curro, no lo tengo conmigo todo el día en casa, está con mis padres, pero sí que tiene ese remanente de, por ejemplo, ya viste antes aquí, leño, vamos a estar. Y mirándome como diciendo, a mí déjame en paz, estoy súper dolido. Olga Dibu. Sí, está folclórica, está Pantoja. Hoy tiene un día Pantoja. Bueno, yo voy a estrenar sección, bueno, no estrenar sección en realidad, pero queda muy guay. Decir, nueva temporada, nueva sección. Eso hago yo cada vez que hago monólogo, digo, y nuevo texto. Claro. Siempre. Chile Quanum. Vamos a hacer juego de mierda. Bien. Que esto va a prestar, que va a explicártelo ahora mismo. Ahora entra en la cabecera. La pongo ahí y ya. Juego de mierda no es lo que hace el Getafe con el fútbol, ¿no? El juego de mierda. Acabo de darme cuenta que soy idiota y no expliqué el juego en el sofá. Entonces, hombre, podría explicarlo aquí, pero no tiene mucho sentido. Entonces, igual mejor aquí. Me estoy poniendo así un poco tonto, ¿eh? Es un poquitín Marcos la Piedra, ¿eh? A ver, Torbe empezó así en internet, o sea, cada cual... No, sigue igual. Follando gente por la calle, durmiendo negras. La idea del juego es la siguiente. Yo te voy a dar un tema al azar. Tú vas a hacer un monólogo. Al azar, que es como se llaman los chunguitos. Sí, pero yo también. No por apellido, sino porque es como hablan, al azar. Yo también. También, bueno, pues mira. Yo te voy a dar palabras totalmente aleatorias y tú tienes que meterlas en el monólogo como tú veas. Eso es un día normal mío. Sí, en realidad tampoco te estoy diciendo que hagas nada raro. Pensé que ibas a decir, toma un guión. Mierda. Sí, tendría que haberlo hecho al revés. Ah, sí. Oye, ¿si puedo coger este que no tiene cable? A tope. ¿Se escucha? Si es que... Vale, ¿sacrificio? Sacrificio. Pero eso, sacrificio a nivel hay que trabajar y hay que fuerza y honor como los romanos, no los latinos, porque lo de los latinos se nos está yendo de las manos, porque ahora dicen que la música latina es la que peta, pero no es latina, es latinoamericana. ¿Vale? Yo no me imagino a Daddy Yankee o a Noel AA en la Grecia antigua diciendo soy latino, papi. Vale, sacrificio. Como esos de fuerza y honor, o como el subnormal del Yados que dice que te levantas a las 5 de la mañana para ser más rico. Cuanto más madrugues, más tiempo tienes para gastar dinero. Entonces es imposible. Flautitas. Por ejemplo, pues para comprar flautitas de jamón y queso, tío. Porque aquí en el Percebe Bar ponemos pinchos todos los días. O ponen pinchos, pone Yaiza, pone el chaval este que es súper majo, que es socio mío. Flautitas de jamón y queso, flamenquinos. Me hizo mucha gracia siempre el nombre flamenquinos. Que me dicen, te voy a poner de tapa flamenquinos. Y pensé que eran como José Mercedes pequeñinos. Pero bueno, también hay gente que no se depila. Como por ejemplo, yo conozco mucha gente que no se depila y que entre el ombligo y la rodilla tiene escrito "Well come". Que no, si come él, ya no como yo, ¿sabes? Tango, que es el masculino de tanga, que es lo que volvemos para lo de los felpudos y todo esto. Tango desencadenado. ¿Te imaginas que en vez de la película de Django Desencadenado fuera Argentina? Que en vez de durar 3 horas, durara 15 horas y fuera tango desencadenado. Y el argentino follándose a todas las viejas de todo el puto, pues el Penedés, Olloniegu, el Veleta, al de Super Submarina, que al final pegaron la hostia porque la azafata dijo, esto es recto. Y no era todo recto, había una curva. Curva en croata es puta, si no lo sabíais. Y dijeron, es todo curva. Y dijo Modric, vale. Almanaque. Almanaque. ¿No tiene nombre de pieza de coche?
Almanaque. Almanaque, que en realidad, ¿qué es? Como... O sea, ¿qué es almanaque? Yo no sé lo que es almanaque. Un calendario. Pues, almanaque, calendario es... No. O sea, se me rompió el almanaque de la furgoneta y vas a arreglarlo. O anda, pasa que tienes un almanaque cojonudo y una ñalgadina. Pero almanaque, calendario, ¿en serio? Calendario, almanaque, ¿de qué? De almana, días y naque, ¿qué pasan? ¿No? ¿De qué? Jeringa, sí, a mí me joden muchas cosas también. A ver, lo que más le jeringaba a Antonio Flores fue dejarse llevar. Tapizar. Sí, tapizar es una cosa que es como cuando... O sea, tapizar es cuando algo se gasta que pones por encima algo guay, ¿no? O sea, es como cuando Juan Carlos de Borbón se va a Abu Dhabi porque roba y ponen a Juan Carlos... No, a Felipe VI... Felipe, el de la derriba de Sella. A tapizar, y tapizar la monarquía. Que a lo mejor no la deja bien, pero la deja bien vista. Osa menor. Osa menor es la hermana de la Osa, el trapero, que es de la Osa, que es el que hace trap, y la Osa menor, que es ella, que es medio esquimal, medio mongola. ¿Coletas? Hostia, coletas las coletas vienen muy bien para luchar contra Vox, para cuando tienes una mozuca que quiere algo, o también puedes decir, estoy en coletas, como diciendo, estoy desnudo. Calavera, bueno, calavera es un término muy bueno si la de las coletas tiene menos aguante que tú. Y al final la coges y parece que en vez de estar follando con una tía en coletas, estás follando con el logo de Scalpers. Embarazo. Lo que pasa después de follarte la de Scalpers. Perfecto. Pues nada, muchas gracias. No, Leño, no. Es que está tan poco acostumbrado a que me aplaudan que cuando me aplauden muerde. El juego de mierda. Va, bueno, y qué bien te quedó, ¿eh? ¡Uf! Ya. ¿Tú crees que la gente va a pensar que esto lo grabamos antes del juego? Yo creo que no, yo creo que cuela. Yo creo que no. No. Pero bueno, todo se puede apañar. Sí, nada. La gente no se entera de estas La gente no se entera de lo que no quiere. Porque tú, por ejemplo, estás aquí ahora mismo y esto es tirarte esto. Mira, esto es lo que me mola. Acabo de decir eso y digo, ¿para qué te metes ahí? ¿Sabes? Y ahora estoy como el de la vida de Pi, con la lancha, ahí, con un remo diciendo, ¿ahora dónde voy yo? O sea, la gente... No tengo yo una percepción muy buena de la gente tampoco, ni de los críos. Tengo una percepción de la gente de que al final todos somos... Bueno, ahora en el momento que vivimos, yo creo que todos somos una sociedad unipersonal, sociedad limitada unipersonal. Sobre todo limitada. Aunque todos queramos tener un grupo de amigos o que todos queramos formar parte de un colectivo, yo creo que todos tenemos un perfil propio de Spotify en el cual te dicen qué música tienes que escuchar tú. Todos tenemos un perfil de YouTube en el que tú tienes que escuchar esto porque tú, no sé qué. Todos tenemos un perfil de Instagram que nos dice lo que tú quieres ver. Todos estamos como en la era más global, pero a la vez más individual. Sí, totalmente de acuerdo. Es un triunfo del capitalismo, al final. Sí. Que a mí es lo que me pasa con la gente. La gente piensa que formo parte de su grupo hasta que me ven ir votando a otro lado y dicen, pero ¿dónde va, tico? Y digo, no, es que soy anarquista. Y te vas a tu rollo. Y no sé dónde quería llegar esto, por eso te iba con la lancha y con el remo de la vida de Pi, no sé. Bueno, pero llegaste a algún sitio. Sí, bueno. Voy a hacerte una pregunta profunda, para que no se diga, para que no piense la gente, esta gente ya tú rises. No, que hay libros aquí arriba, que esto es más cosas de... Aquí hay una planta que es guapa. Sí, esta es la planta del debate que hicieron los Monty Python, aquel con los obispos. Totalmente, sí. Igual. Si alguien pidió esa referencia, Os quiero. también. Pero que vaya igual yendo al médico una vez al año ya. Sí, claro, porque igual ya el dedito, igual ya va para allá. Sí. Igual José Luis Moreno estoy esperando. Y los albano-kosovares también. Y otra referencia que también Sí, es como si tuvieras pajeado con Loreto Valverde. en mi caso fue Marsaura. Yo... Que no vea esto mi madre. Ahí voy, la mía lo va a ver. ¿Sabes? ¿Te acuerdas de Sábado Noche? ¿Y te acuerdas de que entre cómico y grupo de música salían 15 días en sujetador y tanga? Yo, igual que con... Bueno,
yo desarrollé la capacidad suficiente para que en ese espacio Ahora toca risa, ahora toca... toca gusto y luego risa. O sea, en ese espacio es como cuando el videoclip de Desátame de Mónica Naranjo. No conozco el videoclip, pero lo voy a poner. Bueno, pues esta mano sí. Mucho. La pregunta profunda y ¿qué diferencia hay entre Tico Astur y Sergio Ruiz Sánchez? Hostia. Yo creo que Tico Astur se piensa mucho más las cosas que Sergio Ruiz Sánchez. Porque tenemos esta cobardía judeocristiana en la cual si Tico Astur dice algo, estoy bajo ese paraguas. Entonces sé que no va a pasar nada. Si lo dice Sergio Ruiz Sánchez, corro el riesgo de pasar a ser Tico Astur, con lo cual corro el riesgo de que la gente no me tome en serio. Entonces, Sergio Ruiz Sánchez es un tío que en grupos de a 4 o 5 personas se mantiene bien. Más gente me agobia mucho. O sea, yo corro por el monte porque la gente me agobia. Y luego Tico Astur es el gochu que se mete al charco y Sergio es el que dice, uff, vaya pila mierda. ¿Sabes? Sergio se mantiene muy tranquilo porque sabe que estoy a esto de que salga Tico Astur. Así que yo, si tengo que ser normal, soy más Tico Astur que Sergio Ruiz Sánchez. Les entrugues de ChatGPT. Pues yo no tengo aquí más preguntas, no... ¿Y para qué vengo yo aquí? O sea, tú ten en cuenta que hoy es mi día libre. Y vengo aquí a Gijón con leño enfadado y ahora no hay ni preguntas. O sea, tú imagínate que Joaquín Prats, el de Telecinco, siempre tiene una pregunta. Y las orejas como escalopes, si te fijas, es como el padre, tiene unas orejas de estas de que el paisano dice que no y yo que tengo pendiente me tiembla, pero el lóbulo de los viejos, esa gente, ¿sabes? Esos paisanos mayores, ¿no? Que dicen, no, que parece un San Bernardo comiendo iba a decir un coño, pero no se puede decir. No, vagina. Una vagina es una señora así, ¿eh? Sí. Una señora pequeñina por la nuca. Y pues no sé, yo qué sé. Bueno, lo que puedo hacer... También te digo que estamos en un bar. Si no te quedan preguntas, a mí lo que me queda es ganas de estar aquí. Bueno, sí, tampoco te puedes quejar. O sea, mejor sitio... Me puedo quejar porque total para lo que te dan. Yo lo que puedo hacer es tirar de ChatGPT, que es lo que falta todo el mundo. Bueno, el rincón del vago del siglo XXI. Exactamente. Claro. Y o el director de campaña de Feijóo. Tono duro. Está diciendo el presidente cosas malas y tiene que especificarle que es duro para que diga, bueno, ¿y el paro? ¿Qué te parece el paro? A ver que sí. Oye, pues bueno, si paran, que paren. Hostia, tío. Te voy a decir una cosa. La primera vez que yo escuché en la televisión lo del ChatGPT, pensé que eran entrevistas a Márquez, Rossi, Jorge Lorenzo, como es MotoGP. Vale. No es ni chiste de inicio y punch. Me pasó así. Vamos a ver el ChatGPT, yo por lo menos motos, menos mal. Y salía un fulano ahí en la tele diciendo pijadas que le decían un ordenador. O sea, ¿Como fijo? Como fijo. ¿La inteligencia artificial qué? No, es verdad. Como fijo, entonces no le falta algo de inteligencia. Y bueno, artificial sí. ¿No te parece como un tente tieso de estos de las fiestas que le mueven como... Muñecos que bailan y saludan como idiotas. Están él, Fran de la Jungla, y bueno, hay muchos más que no es plan de que te cierren el programa en esta época. Unos cuantos... además tú que trabajaste en hostelería, salieron como 3 o 4. No, y ahora no, ahora ya me libré. A veces Ahora ya me libré. 3 o 4 diciendo, los camareros son unos vagos porque quieren paguita. Pero 3 o 4 de repente. Mira, el problema que hay, y te lo digo como el típico borracho de bar que le dice a un recién divorciado, tú tienes que hacer como yo. No hagas fútbol. El problema que hay ahora es que se utiliza de referente para lo que tú quieras a la persona que diga lo que tú quieres que diga. ¿Sabes? Es como si dicen, como dijo Sergio Ramos, es que la bolsa en Nueva York está bajando. No puedes tener a Sergio Ramos de referente, tenlo de defensa. Bueno. Tenlo de MMA. Bueno también, pero no tengas referentes solamente porque quieran, o sea, porque digan lo que tú quieres escuchar.
Si yo quiero escuchar algo de economía, no voy a tener de referente, obviamente, a Yados. Ni a... bueno, no sé, son cosas mías. Me mola lo que dices de tener referentes, o sea, de no tener referentes, porque está pasándome, no sé con quién lo hablaba poco, con Ángel Martín, que a mí como monologuista me mola, pero está en un punto últimamente de Happy Flower, Mr. Wonderful, que entiendo para de vez en cuando, pero que entama a cargarme un poco. Pero yo creo que, y te incluyo en todos nosotros, la gente que nos dedicamos a esto, o bueno, nos dedicamos, tenemos o como hobby o como... Sí. Bueno, vamos a ponerlo así, venga. La gente que tenemos como hobby esto, ¿yo por qué hago comedia? Porque me gusta hacer comedia y porque esa hora y media, 2 horas, 2 y media, 3 que hago de show, me permite llenar mi cupo de ego, que es muy pequeñín porque yo lo mío es trabajar conduciendo. Pero ese cupo de ego lo lleno en un bar como este, con 50 personas, riéndome. Puedo estar sin hacerlo 20 días y luego necesitar otro empujoncín más. Pero esta gente que ya tienen tantísimos... Bueno, ¿por qué en pandemia se llegaron a hacer tantos videollamadas por Instagram o por Zoom cuando nadie... ¿Quién usa Zoom ahora? Nadie. Twitch, pero un pedazo de la... Claro, pero porque nos hace falta esa... O sea, somos una sociedad que estamos tan metidos en el... Mírame, el aplausito. Siempre nos hace falta un aplausito. Entonces... El like, en caso de claro, sígueme, o cuántas visualizaciones tienes. Yo hago vídeos para Instagram, Ticuastur, y yo no me preocupo de las visualizaciones que tengo hasta que no me da por grabar otro. Entonces yo tengo la teoría de que a partir de 1500 visualizaciones grabo otro. No quiero tener 50 de 500 personas viéndolo, quiero tener 5 de 1500 mínimo. Entonces es como la espuma de la cerveza, nunca sabe parar, ¿sabes? Y tenemos ese ego que depende tanto de nosotros que al final dices algo guay, pero ya te quedas sin cosas que decir y ya no dices lo que tú piensas, dices lo que crees que la gente le va a traer. Sí. ¿Sabes? Entonces llega un punto en el que puedes decir, pues la Tierra es plana. ¿Qué dice? Que no, que lo dijo Joel Embiid, el jugador del NBA. Ah, bueno, pues que se dedique a jugar al baloncesto y a guardar la pistola, que posiblemente lleve 3, sí, a jugar en el NBA y que hable de ello, vale, pero que yo te diga, bueno, referente... como decía Tierno Galván, alcalde de Madrid, madrileños en las fiestas, el que no esté colocado que se coloque. Tierno Galván puede decir esas cosas porque es el alcalde de Madrid de una época heavy de Madrid, pero si te lo dice él, tiene contexto histórico, pero si te lo dice Mario Vaquerizo, dices, nah. Pero hay gente que como dice eso y lo dice él y te lo meten en la cabeza que él es un referente, será referente de música a lo mejor, o de follarse enanas. Pero, o sea, yo ahora veo Instagram y todas mis historias, o sea, cuando das a la lupa, mis movidas son comida o alpinismo, carreras de montaña, escalada y picos de Europa. Y yo dentro de lo que yo veo, sí que es verdad que sí es mi 100% de actividad. Pero si no tengo dos dedos de frente, digo, es que toda la gente está buscando esto, porque mira qué pila de... ¿Sabes? Entonces... Sí, que yo lo que están profesionalizando, bueno, los community managers y todo esto... Claro, yo por ejemplo veo los perfiles míos de YouTube y yo lo que veo en YouTube son entrevistas, biografías y política. Mucha política, consumo mucha porque... Bueno, estoy dejando de hacerlo porque al final te acabas consumiendo y acabas creándote un problema que no tenías. Pero si yo estoy todos los días viendo vídeos de Marwenda, o sea, tú piensas que al final el mundo se ocupa de la política y la zoofilia. Entonces, no sé, creo que estamos un poquitín... Lo que decíamos antes, de que es todo muy global, pero cada vez más individual. Sí. Parece que voy como de ente o de mente pensadora, pero el algoritmo que nos lo venden como algo nuevo, el algoritmo es lo más conservador que hay. El algoritmo es tu madre diciéndote que hoy se ve 1, 2, 3. ¿Sí? Y punto. Y es que hay más cosas, pero está el 1, 2, 3 ya, pero 1, 2, 3. Y lo acabas viendo y entonces dices, gané.
Hablando del algoritmo, a ver qué nos dice el algoritmo. O sea, que al final iba todo con el chat GPT y ahora no tiene ni que preguntar. Dice, no, yo soy yo ya. Me da vergüenza. Te pregunta, ¿qué es más difícil, aguantar a clientes pesados o a una audiencia que no se ríe con tus chistes? A los clientes. O sea, a los clientes siempre. Yo ahora estuve 16, 17 años en hostelería. Ahora también trabajo de cara al público, pero en otro sector, en el transporte. Y por suerte estoy trabajando en Picos de Europa, que a mí es la zona que más me gusta del mundo. No tuviste nada que ver con lo del año pasado, que quede claro. No le dije, tranqui, equilibras, o endereza. No dije nada. De hecho, ese día me llamó mi madre como 20 veces y me dice, es que no me lo cogiste. Digo, es que si te lo cojo sí que soy yo. ¿Sabes? No te lo cojo porque no era yo. Si pasa algo, ya te llama la Guardia Civil. Los familiares de Sergio o de Tico Astur, ¿te imaginas? Que llame el guardia y dice, me suena de algo. Tico Astur es de los vídeos de rojo. Si se metió al barrio ya que tiene que ser Tico Astur. Cemo improvisó. Dijo que 1 hora de trayecto le parecía poco. Lo que hago es, la gente me pregunta por Picos de Europa, ¿qué pico es aquel? ¿Qué pico es aquel? Y yo me los invento. Y les cuento una historia mágica. Entonces, ¿qué pico es aquel? Yo, el pico Fultayo. Ojalá con un percebe. Aquí encima, ¿no? Díselo tú. El pico Fultayo, el pico Coroyo, el pico y me los invento. Y cuando ya me dan mucho la chapa, digo, mira un oso. Entonces, miran todos para la ventana y yo ya tengo media hora y hay gente que lo ve. Hay gente que en Sotres dice, pues sí que lo vi, sí. Digo, tía, pues, sería un pastor. ¿Qué piensas de esos cómicos de Instagram que se creen graciosos por tener seguidores, pero que no se suben a un escenario ni por casualidad? Hostia. Pues, sabes que una foto tiene la imagen real y el negativo, ¿no? Y el negativo es totalmente colores contrarios. La gente que se sube a un escenario se cree graciosa, pero que tiene mucha gente viéndole y mucha gente tal, es el positivo de mí. Que yo sí que me creo gracioso, tengo muy poca gente, pero sé encajar muy guay. O sea, yo te puedo actuar en la calzada, en una hamburguesería, a las 12 de la noche, un viernes, como ya hice, y enganchar a 40 personas bien, porque no tengo texto, y vas mirando, pero también te puedo encajar en un teatrín de 300 o 350 porque sé lo que les conviene. Y la gente que... Este tipo de gente que dices tú, que tienen muchas visualizaciones, pero que no hacen gracia y tal, les hace falta, como a todos en la vida, una buena hostia. O de realidad o de verdad. Pero decir, vale, tú tienes tu texto, tú defiendes esto en un bar de Madrid en el que la gente paga 5 euros para verte a ti y probarte esto. Perfecto. Tú actúa conmigo en Asturias, contrata con el tío del bar por 200 euros, 1 hora y media de show, y en ese mismo show, en el que hay una familia que uno está borracho, otra familia que uno están tomando algo porque fue el entierro del abuelo, otra familia tal, tú intenta cogerlos a todos, intenta hilarlo todo y que nadie piense que sobra. O sea, ven conmigo, ven a mi mundo. Siéntate conmigo y te voy a enseñar yo mis bolos. Si te crees gracioso porque tengas en Instagram 15.000 personas que te vieron, ven conmigo. Que a mí me ven 800 o 1.000. Pero, ojo, Fran Estrada, Churi en su día, Santi, Manu Area, David Rionda, toda esta gente que actuamos en Asturias, y lo digo sinceramente, tenemos un mérito de la Virgen. ¿Por qué? Porque yo mañana bajo a Madrid y como me dijo más de una vez Richa Salamanca o Gustavo Biosca o incluso Sergio Pazos, esta gente decía, es que, ¿tú qué? Hostia, no sé, Paul. Dice, es que empiezas con el remate y la gente se ríe más luego con el desarrollo. ¿Y por qué no sigues un guión? Aquí los de Asturias bajáis a salvajados. Digo, porque yo estoy acostumbrado, o sea, no... Un astronauta sabe cómo poner el cohete en órbita. Carrero Blanco se le fue de las manos, no sabía. ¿Sabes? Entonces un astronauta está súper preparado para cuando falla esto, hacer así, y para cuando falla esto, tal. Pero yo cuando arranco así y peta una hostia, yo no sé cómo aterrizar, pero sé que tengo que aterrizar de pie. Porque hay un tío que me paga un dinero que confía en que yo lo haga. Entonces a esa gente desde aquí os digo que si tenéis muchas visualizaciones y no sois graciosos, venid a un vuelo conmigo a Po de Llanes o a Pendueles, mi pueblo. Pueblazo, sí, muy guapo. Pero hay que pelearlo y salir bien.
Oye, por cierto, una pregunta que te tenía yo aquí preparada, que antes hicimos el paripé de que no te tenía nada y sí, pero vale. Y sí, ¿eh? Da igual. Que no se escuche, pero estaba todo preparado. La magia del directo. ¿Qué te piensas tú? ¿Qué te piensas tú? ¿Que el de allá tú, el José Jesús Vázquez, es igual de joven hace 40 años que ahora? Está operado. Está operado. Te ha operado de todo. Tiene una prótesis aquí en la rodilla, que lo hace ser mejor. Bueno, él vive aquí, ¿no? En Sison. ¿Jesús Vázquez? Creo que sí, con el mozo viene de Sison. O Yera, por lo menos. Hostia, no lo sé, pero me molaría verlo en San Lorenzo con un carretillo lleno de cajas. Diciendo, ¿cuál abres? ¡Que me dejes! Como el que se iba al trabajo a casa, ¿eh? ¿Qué quieres de cenar? ¿Qué quieres de cenar? ¿La caja 1, la 5 o esperas que llame el de Globo? Aparte de la comedia, que de hobbies tienes surf, tienes montañismo, tienes ciclismo. ¿Por qué todo te ha vencellado de alguna manera a la droga? Por Tinder. Porque acabas de matar mi remate. Esto es bien cómico. Todo, sí. Luego digo, ¿por qué piensan que? No, pero al final, no sé, son cosas que me... Yo cuando curro me ciño a lo que me mandan, pero cuando vivo, igual que cuando actúo, quiero que las cosas me sorprendan. Tú si vas corriendo por el monte y haces 40, 45 kilómetros, el cuerpo te sorprende de muchas maneras. O sea, yo me di cuenta que corriendo carreras largas de más de 30 kilómetros es una manera de entablar conversación con mi abuelo Manolo, que murió hace 9 años este año. Entonces, luego me pierdo, porque voy hablando con él y me pierdo y hago más kilómetros de la cuenta. Pero son momentos muy... De hecho, tengo un colega que se llama Nasser, que fue el que me vendió la furgo, que fue el que me metió el gusanillo de correr, que si tío hace carreras de 100 y pico kilómetros, 300 y pico, de una semana entera corriendo. Y él me decía, cuando empieces a correr, verás como después del segundo día o tal, como empiezas a alucinar. Yo, mira, llevo alucinando desde los 15. O sea, me parecía raro que un sapo no me hablase. Y cuando corro en carreras de estas, es el momento de vete solo y ver que nadie está diciéndote, venga, joder, ánimo, que no sé qué, porque te vas al Pico Fariñento, allá a Ubiñas, a 2000 y pico metros y estás jodido, estás reventado, pero tienes que seguir porque pagaste una inscripción y porque tienes un post-meta muy guay que tendrán hamburguesas, tienes que llegar. Entonces, la manera de llegar así es hablar con mi abuelo Manolo, con Charlie, con el perro que tenía antes, con el Goofy, con el otro perro, o sea, ahí me voy dando yo es mi rinconcito, el de correr. Hablo con Leño muchas veces, que está en la meta o así, y digo, tranqui, que ya voy, no te preocupes, que me quedan un par de horas, y estás reventado, pero es la manera de que entre que hablo con ellos pasan 3 kilómetros, con lo cual esos 3 kilómetros me vienen bien para recuperar. Y cuando ya corro y voy guay, pues es como mi momento de introspección. Hay mucha gente que lee y eso les ayuda a evadirse. Yo sí leo bastante, mucho histórico y mucha biografía, pero al ser histórico o biografía tengo que estar muy pendiente de lo que es para saber nada fantástico. Pero los momentos de monte o subir a Urriellu o echar 8 horas por ahí por el monte son mis momentos de ¿qué tal, abuelo? ¿Cómo estás? O sea, te echo de menos, me hace mucha falta cuando... De hecho, aquí está tatuado, aquí tengo un pantón, el tractor de mi abuelo Falu, el carro de mi abuelo Manolo, las pechugas de pollo de mi madre, natillas... Soy muy desgraciado a ojos de la sociedad que me ve actuar, pero luego soy muy casero. Me gusta y es engancharme con mi familia o engancharme con tal. Sí que, joder, mi abuelo murió hace 9 años, sí que me gustaría llegar todos los días a casa y que estuviera y poder hablar con él de lo que hablábamos, que eran de películas. De hecho, en el texto que tengo de tal, no me hace para allá. Tengo la idea tengo el chiste de que yo en la escuela llegaba y la maestra me decía que al oeste estaba Galicia y luego llegaba a casa y veía a mi abuelo ver películas del oeste. Y no me cuadraba, yo con Manolo hablaba mogollón. Y son esos momentos, yo no voy al cementerio ni voy a ningún lado de esto, sino que cuando estoy cansado y me hace falta alguien, sí que le pregunto. Entonces digo, ¿cómo es? Porque hay una diferencia, o sea, hay un cambio muy radical entre la gente de 90 años y lo que eran hace mucho. O sea, hace muchos años pasaban hambre. Ahora te dicen PEC y es que es algo bueno.
¿sabes? O Sí. ahora te dicen literal Y no es una y fabada. no es una fabada. Sí, por ejemplo. O sea, yo me imagino el cambio de mi Welu Falu, que es yo tengo uno de 4. Y me imagino el cambio de mi Welu Falu, que ahora saca fotos con nosotros, hacemos vídeos, o llega la familia y hace un vídeo en general y tal. Yo, ese paisano, de pasar hambre en posguerra a de repente estar en TikTok, o sea, ese cambio de decir, hostia, libré un COVID, libré todo y me va a matar un puto susto de esta hija de... O sea, de este desgraciado que me hizo un TikTok. ¿Sabes? Yo solo pienso mucho y es el momento del monte, es el momento en el que yo tengo para hablar conmigo y con la gente que me falta y con la gente que echo de menos. A Freddy que lo perdí hace 2 años, lo echo mucho de menos, y que es un colega que tal, lo echo un mogollón de menos. Y ahora pasamos de política a lo personal, ¿viste? Como Tico Astur. Ahora soy más Sergio que tal, pero en esos momentos hablo con la gente que echo de menos. Sí. Oye, me mola esta mezcla de Tico y de Sergio, ¿eh? Me mola descubrir a... Y a mí me sorprende. Te lo decía ahora en el corte, que me estaba sorprendiendo hasta qué punto puedo ser tan Sergio como no pensaba que era. Eres más Sergio que... Sí, de repente igual si me hace la pregunta de antes ahora, igual digo, bueno, pues tampoco sé que está tan mal, ¿sabes? Pero sí. Yo no sé si la pregunta que viene ahora es para Sergio o para Tico. Vamos a ver el Que hablan vídeo, que se busca la vida. a ver qué preguntó Aitor y Lucía. Lleva un año esperando esta pregunta para ti específicamente, Bueno. no para otra persona. Hace año y medio me preguntó mi madre que si había comprado pan Pues, y ahí está, esperando. creo que yo parecido. Vamos a mirar el vídeo. Venga, va. Bueno, para mí esto es una pregunta importantísima y yo siempre que conozco a una persona o algo y quiero saber si va a ser un buen amigo o algo así, o incluso a mi o para ella, hice la pregunta y todo, y para mí ya es importantísima. Y vamos, ya como si no contesta lo que yo... No, en serio, digo todo en serio. Estás haciendo un building up. Que otra vez suben las expectativas así, Que ¿sabes? si no está de acuerdo conmigo en esa cosa, yo como, Vale. ¿cómo puedo ir para allá? A ver, dispara. Y Es que... ¿tú qué es más? ¿De macarrones o de espaguetis? A ver, la pregunta... Aitor, ¿cómo oye? Ya viste tú que además y yo la vuelta. Sí, que es como una lavadora sin usar lo de la cal. Le rasca el tambor, sí. O bueno, como la de Alicia, ¿no? ¿Cuál era el tambor? Alicia en el País de Maravillas. Era Bambi. Ah, pues a Bambi le rascaba tambor. A Héctor también. A ver, ¿cuál de los dos? ¿Espaguetis o lo que te había dicho? Macarrones siempre. Sí. Siempre. ¿Sabes que yo cuando trabajaba en Madrid haciendo monólogos, porque yo trabajaba aunque parezca que no, yo trabajaba en el Circuito de Comedia Nacional haciendo monólogos, y una vez me fui, es que esto es aquí junto a Tico y a Sergio, a los dos. Tico es el que la lía, ¿sabes Benito y Manolo? Pues, Esos dos. yo me fui a una final de unos monólogos a Palencia. Éramos 3 en el final y llevábamos premio los 3, premio económico. Dije, bien, salgo de Madrid, Torrelodones, y me quedo con el veo que el gasoil está como llegándose a la reserva y digo, voy a parar y no tengo la cartera. Pero bueno, como me van a pagar, me van a pagar en efectivo, digo, pues como Dios, llego a Palencia, actúo y gano. Me dan 600 euros. Pero el concejal me lo dio en un cheque. Cheque de estos falsos de cartón pluma, de estos bueno, y aquí está. Y yo pensé, digo, será el paripé y luego me dará. Y diciendo, no hay gasoil. O sea, hay gasoil para llegar a Zamora. Pero a Madrid, que es donde vivo, no. ¿Y quién quería llegar a Zamora, por Dios? Hombre, en ese momento yo. Porque digo, no, a Madrid no me da tiempo. Y digo, bueno, será que después, cuando ya en petit comité me den el fajo, como un tratante de ganado, saque la pinza, y diga, 1.000, 2.000, 3.000, 3.000, 40 millones de pelas, como decían en Valencia cuando la burbuja, ¿no? Y veo que el tío me da el tal y se pira. Me dice, ahora viene una adjunta, ¿qué tal? ¿Vale? Y me da un cheque, ya, bien. Y le digo, ¿puede ser en efectivo? Y dice, no. Y yo, para no quedar mal, dije, vale, que lo cogí, lo meto en la guantera y me salgo de Palencia, un camino de conejos como de 20 kilómetros por Palencia profunda, lo que es la España olvidada ahora, pero yo me acordé mucho de aquella España. Llego a la autovía y se me pone en reserva, cosa que desde Palencia a Madrid en reserva no llegas, eso está de todas. Paro en una gasolinera y era como la 1 de la mañana, yo estaba medio castaña
no estaba medio castaña porque conducía. Y llego a la gasolinera y le digo al tío, tengo que llenar de gasoil y tengo solamente un cheque, ¿me puedes cobrar el cheque? Y me dice, no. Y yo, por favor, tío, cóbrame el cheque. Y me dice, no te puedo cobrar el cheque porque es un cheque que yo no sé. Y es que es el portador, te dejo el DNI, te dejo los papeles del coche, lléname por favor el depósito para bajar a Madrid. Y me dice, no, tienes aquí una pensión al lado que sí que está abierta, si te puedes quedar ahí hasta mañana que te lo arreglen, mañana domingo. Y digo, ya, pero mañana que me solucionan. Y dice, bueno, un día más. No, me dijo, bueno, tiempo. Tiempo en Zamora debe ser, o en Valencia debe ser tiempo como oro, ¿no? Como lo que decía Joaquín Pérez, el tiempo es oro. ¿No? Pues Constantino Romero. Hostia, que yo soy Constantino Romero, ¿eh? Ojito, sí señor que tiene esa voz de... Que me pongas 300 de jamón york. Y te ponen 300, no 305. Y no sé, nunca se pasaban de peso con esa voz que tenía. Total, llego a la pensión y digo, de puta madre, duermo y llamo a Ramón Guamá, que era el de la Risada por Barrios, el programador que me llevaba, y le llamo y digo, Ramón, ¿puedes dejarme dinero? Porque estoy en Palencia y me dice, es que estoy en Córdoba. Y yo, pero no habías llegado a... No, estoy en Córdoba. Y digo, ¿y ahora cómo hago? Me dice, no lo sé, te lo arreglo mañana, niño, no sé qué. Y yo, vale, llego para el hostal y le digo al tío, esto diciembre, un frío en Palencia, estaba la de Frozen con chaquetón. O sea, hacía un frío todavía. Y le digo, bueno, a lo mejor no, que con este frío que hace. Y llego para allá, llego para la recepción y me dice el tío, me hace falta el DNI. Y yo, vale, y dice, hay que pagarlo en el acto. Y yo no tengo acto. O sea, tengo literalmente 2,80, no tengo más. Me dice, bueno, pues los papeles del coche o lo que sea. Yo no, eso sí, le dejé los papeles del coche, llego para la habitación con ganas de ducharme y dormir caliente, una estufa de estas que tienen la cuerdina, porque la habitación estaba con las ventanas abiertas, no sé por qué. En diciembre, en Palencia, a las 2 de la mañana, no sé por qué. Para idear lo que no quieras pensar. No sé qué pasó allí, pero estaba abierto. Y tiro de la cuerda de la tal y me quedo con la cuerda en la mano. Con la estufa apagada, que si fuera al revés, bueno. Total, tuve que echar todas las toallas que tenía en aquella habitación doble encima de la mesa, me puse los guantes, las camisetas térmicas, la sudadera, las mantas dobladas así por contra para mí, parecía que estaba durmiendo en los brazos de Godzilla, porque estaba apretado. Me desperté a las 7 de la mañana, con mucho frío, bajé al bar y le dije al tío, ponme un cortado. Me dice 2,20, digo, me faltaron 20 céntimos casi, y se los doy. Y me llama Ramón y me dice, Juan Sinde te va a bajar a dejar 50 euros, pero cuando acabe de ir a cazar, que está cazando conejos. Tambor, claro. Claro, estamos diciendo, está por aquí. Y digo, bueno, vale, aquel día había carrera de MotoGP. Entonces él se quedó a verla. Y apareció un fulano a las 4 de la tarde, yo llevaba un día sin dormir entero, congelado de frío, con un cortado solamente. Y aparece con un tío y me dice, ¿eres el colega de Juan Sinde? Y dice, sí, me dio 50 euros para ti. Digo, vale, ponme una Coca-Cola, un bocadillo y unos donetes. Me devuelve 20. Digo, con 20 no llego a Palencia. Total, que llegué a Guadarrama al peaje y me dice la tía, son no sé cuántos. Y pasé una tarjeta que tenía de crédito de la Caja de Asturias, de aquella que todavía estaba hasta el caballo pintado. Y pasé y me dice, no pase, pues tiene que pasar que tiene crédito. Y me dice, bueno, te voy a dar un recibo para que lo firmes y ya de la que subas otra vez me lo pagues. Tranquila. Llegué a Madrid en reserva y yo vivía en Navalcarnero. O sea, lo que es la R5 hasta Móstoles es guay. Pero ahí empezó a parpadear como a fallar el coche. Y yo vivía con Sergio Púa, un cómico logroñés, que es de lo mejor que hay. Y llegué a casa, él marchaba para actuar por otro lado y me llama mi madre y me dice, ya me enteré que ayer ganaste el concurso. Ay, ¿qué es lo que vas a hacer hoy? Y yo, mamá, es que te quiero abrazar. Yo te quiero abrazar, no tengo ni para comida ni para pollas. Y abrí la nevera y hice así, pum, y tenía tomate frito. Yo, de puta madre. Y abrí un armario y tenía macarrones. Estuve todo el día abrazado a la pota de macarrones porque estaba caliente, comiéndolos así como un puto vikingo. Y podemos decir que a día de hoy los macarrones me salvaron de morir en Palencia, en la indigencia, en una puta autovía como si fuera un conejo. Ahí al lado que hubiera llegado el de conservación y me hubiera dicho, otro yonki, ¡vas! Y una patada. Así que macarrones, siempre. Debes ir mucho. ¿A los macarrones? Hostias. Y el día que leí que se llamaban penes, digo, hostia, debo mucho a los penes. Y dicen, bueno, lo normal, ¿no? Tu padre y tal. Y debo mucho. Debo mucho. Así que macarrones, Aitor. Bueno, pues tengo que darte muchas gracias de que tuvieras, bueno, que vives aquí, ¿no? Porque para ir a tu casa, de que me invitaras a tu casa a charlar un poquitín. Hostia, yo solo faltaba, ya te dije con lo de Ángel Martín, que lo que más le gusta a un cómico, aunque sea amateur, es que le hagan casito. O sea, me mandan una foto del radar y digo, ay, se acordaron de mí.
o me paro un control y les abrazo. Y no sé, lo que te decía antes, que al final aprendes a que el Tico Astur no es todo. ¿Sabes? Que al final hay un Sergio ahí guardado que tiene un perro que echa de menos a su abuelo y que, bueno, que la vida pues le lleva por donde le lleva y que lo que es la comedia le hace falta porque así se ahorra el psicólogo, aunque también voy. Entonces, no, yo digo que sí, si vas a un fisio porque tienes un tirón, cuando vas mal pues tienes una lesión aquí arriba, pues vas y lo explicas y tampoco pasa nada. Sí, sí. Y contar con todos los colegas que tienes al lado y bueno, dar por hecho que nadie es Mazinger Z, quitando este. Que te sigan saliendo todos estos proyectos como el Percebe Taiz a tope, o que ahora mismo soy una comedia en Asturias. El Percebe este otoño vamos a liarla, pero guapa. Tenemos... Eso quería preguntarte para rematar. ¿Hay algo que nos quieras contar que vaya a pasar? Hay muchas cosas que vais a ver y que no os quiero contar porque lo vais a ver. O sea, cuenta con que el Percebe Bar tiene programación ya casi hasta mayo y tenemos ciertos teatros que están funcionando con nosotros. Pues tenéis ya las redes sociales del Percebe y de Tico en descripciones. A lo Huerta también. Hay que seguirlo y hay que venir aquí al Percebe, que hay muy buen ambiente. Acabo de pasar aquí mágicamente. Te tratan muy bien. Acaba de parecer, si lleva aquí media hora. Que acaba de parecer, que tú piensas que es esto, como si fuera un popo. Yo me di cuenta. Y eso que Michel Parque. No, a vosotros, joder, si yo... Bueno, a vosotros, a ti. porque más gente no, pero... Pero queda muy bien decirlo todo. Sí, es como cuando hablas en tercera persona. Que dices, y vamos mañana, dicen, Sergio cree que no. Sergio es un normal, mejor que no venga. Así que nada, gracias por dejar de venir aquí, por dejarme enseñar al leño, que aunque ahora esté enfadado porque está de bajón hoy, vamos a salir luego a la playa, a dar una vuelta y para casina. Y yo soy mi mala. Y a Pendoles, que es mi pueblo. Mil gracias. Cuídate, tío. Muchas gracias.